Puente Familiar es presentado por Lincoln. ¿Qué nos tienes, Mayra? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos los puenteros. Pues hoy vamos a hablar de un tema que en otras ocasiones ya lo hemos tocado, pero que es importante seguirlo diciendo porque es sobre el abuso sexual infantil. ¿Cuáles son algunos de los mitos, no, en este tema? Sobre todo porque, fíjate, la experiencia laboral, ahorita que estamos entrando en verano, aumentan los casos de violaciones, ¿no? Está estadísticamente comprobado. El niño abusado normalmente, uno de los mitos es a mis hijos o a mis hijas nunca. Ninguno de nosotros está exento de la posibilidad de que uno de nuestros hijos pueda sufrir un abuso, sobre todo pues teniendo en cuenta que las estadísticas actuales reflejan que entre varones y mujeres, 1 de cada 5 personas ha sufrido algún abuso o algún tipo de abuso en el mundo. El segundo mito sería que el abusador es una persona, o bueno, solamente le sucede a personas de bajos recursos económicos. Esto es un mito, ¿no? Las personas abusadas no necesariamente viven en condiciones económicas bajas, sino que el real caldo de cultivo para que haya un abuso sexual no está en este tipo de situación, sino en un cierto de estructura perversa y psicopática, ya sea del abusador, de la familia o de la sociedad. O sea, puede suceder en cualquier ámbito. Otro de los mitos es los niños confunden la realidad con la fantasía. Si bien la fantasía, los niños a través del juego hacen una serie de ideas o de historias, pero en el caso de que haya un abuso es imposible que confundan, en este caso, que a la hora de jugar sean capaces de fantasear con la posibilidad de ser violado. Esto no está en la mente de los niños, a menos que haya sido una víctima y se haya invadido por el terror de ser nuevamente abusado. Los niños, otro de los mitos es los niños y las niñas abusadas son raros. Muchos niños o niñas son víctimas y son vistos como raros ante los demás por el hecho de que a raíz de sus secuelas traumáticas terminan con una variedad de sintomatologías que van desde las autoagresiones, drogadicción, promiscuidad, obesidad, hasta llegar incluso a la esquizofrenia, y hemos hablado también de cuestiones de suicidio, por lo cual muchas veces en estas patologías o en estas conductas puede estar detrás de ello un niño o una niña abusada. A los niños y a los niños les gusta, a los niños y a las niñas les gusta ser abusados. Esto es un mito, porque quienes creen que los niños vivencian la sexualidad de la misma manera que un adulto y que en el fondo gozan y hasta provocan ser abusados, no, esto no es cierto. Si bien es cierto, la sexualidad es algo innato en el ser humano y todos los niños nacen con ella, esto no quiere decir que estén preparados emocional, neurológica ni psicológicamente para tramitar ese tipo de energía sexual que existe en un adulto. Las madres de los niños abusados son cómplices, cuidado con esto, ¿no? Aunque algunas veces sí se ha comprobado que se sabe, pero también es un mito, ¿no? Porque en nuestra sociedad, sobre todo en los casos de incesto, suele darse por sentado que si el niño fue abusado dentro de la casa familiar o cercano a donde se hallaba su madre, ella debió de haberse dado cuenta y aún así lo permitió. La realidad indica que esto no es así, al menos en la mayoría de los casos, como decía ahorita, y una de las principales características del abusador de niños es la gran capacidad que tiene para mentir y actuar el rol del mejor marido, el abuelo, el tío que estos niños tienen, porque el abusador normalmente es alguien conocido, algún familiar cercano o alguien muy cercano a la familia en este caso. Y por último, los niños mienten para llamar la atención. Sí, es cierto que en algunos casos los niños mienten para llamar la atención, pero las mentiras más bien suelen basarse en cosas mucho más inocentes y cotidianas que pueden tener. Cuando un niño se anima a contar su abuso, jamás miente. Primero, porque sería incapaz de imaginarse algo así si no lo ha sufrido previamente. Y segundo, porque el hecho de haber sido abusado le genera no solo pánico y terror, sino además le da mucha vergüenza, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, y el abuso sexual no va únicamente en la violación, como decíamos, una penetración,
sino también en el usar pornografía, en el tocamiento, en el tomarles fotografías, en el hecho de que de alguna manera los expongas en el caso de prostitución infantil, lo que es matrimonio infantil, en conversaciones sexuales con adultos. Entonces este tema es muy amplio y hay que seguirlo viendo porque desde ahorita en verano se dan más este tipo de situaciones. Pues ahí está la recomendación. Mayra, ¿dónde te pueden encontrar? Estoy en el celular 6621-895592. Twitter Nieblas Mayra, Facebook e Instagram estoy como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Y algo bien importante antes de que terminemos, quiero decir que estos temas no los abordan muchísimos de los profesionales. Hay un gran desconocimiento y bueno, sí se necesita llevar a estos niños o a estas personas con alguien que maneje el tema. Muy profundo y todo lo que desencadena, híjola, en la etapa adulta es muy profundo. Hay que seguirlo abordando y creo que también merece más profundidad el tema. Gracias, gracias, Mayra. Buenos días. Un abrazo. Sí, buenos días, bendiciones. Es la verdad un tema que se tiene que desglosar con mayor amplitud porque el impacto que tiene, créame. El presidente pues tuvo una gira bastante interesante con muchos temas. Ahorita le voy a comentar. Puente Familiar fue presentado por Lincoln.